Carrasquilla nace en Santo Domingo, en la provincia de Antioquia, en la República de la Nueva Granada. Fue un cuentista y novelista colombiano que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, y cuya obra fue desconocida hasta que cumplió 78 años, tras recibir el Premio Nacional de Literatura. Esto se debió principalmente a que el escritor vivió entre épocas muy distintas de la literatura latinoamericana, tales como el costumbrismo, el romanticismo y el modernismo. Carrasquilla se consideraba un escritor costumbrista y por esto el modernismo lo dejó por fuera. El cuento En la diestra de Dios Padre, escrito en el año 1908, se caracterizaba por su carácter regionalista y por su oposición a las obras modernistas que estaban siendo instauradas en la época, y es considerada una de las historias tradicionales más destacadas en Colombia durante el siglo XIX. Por otro lado, Colombia, durante la segunda mitad del siglo XIX, tuvo un crecimiento poblacional y económico lento, debido a una situación política y social que impedía que este proceso se llevara a cabo con propiedad. En esta época, Colombia pasaba por una gran inestabilidad política después de la independencia, pues no se había logrado establecer un poder unificado. Gracias a esto, la Nueva Granada fue protagonista de numerosas guerras civiles que impedían el crecimiento de la nación. Luego de pasar por un estado federalista como Estados Unidos y uno centralista como los franceses, se crearon los partidos políticos conservador y liberal. En 1886, el Partido Conservador tomó el poder absoluto del país, estando de la mano con la Iglesia, quienes manejaban por completo la educación. El siglo XX fue recibido con la Guerra de los Mil Días, la cual llevó a que el Estado conservador se debilitara y por ende se perdiera poder económico. En este tiempo, los liberales vuelven, trayendo consigo una revolución industrial que luego pondría a las clases obreras en desventaja. Adentrándonos más en el país, podemos ver que a finales del siglo XIX, Medellín se encontraba en un crecimiento industrial en el cual las empresas comerciales tenían un porte familiar y abastecían a toda la región con los productos manufactureros. Esta ciudad también vivió un crecimiento y una diversificación debido a la inmigración de extranjeros europeos, quienes brindaron nuevos métodos de producción. Por otro lado, a causa de la circulación de capitales, surgieron diferentes entidades monetarias. En lo que concierne a la educación, se puede mencionar que durante este periodo se evidenció un incremento considerable debido a la construcción de escuelas y al desarrollo pedagógico en las universidades de la época, que otorgó nuevos y mejorados conocimientos que fueron aplicados a la industria, la minería, la arquitectura y el desarrollo vial. Todo este florecimiento resultó llamativo para la Iglesia Católica, quien decidió asentarse en la ciudad influyendo en la moral y los comportamientos cotidianos de la población. Sin embargo, esto no representó mayor peligro a la modernización de Medellín. Retomando el cuento En la diestra de Dios Padre de Tomás Carrasquilla, el relato comienza con la descripción de Peralta, el protagonista, y su forma de vida. Peralta es un hombre humilde, bondadoso y generoso, especialmente con los más necesitados. Su hogar es descrito como la posada de todos los enfermos y pobres. Acá vivía todo aquel que lo necesitara, además de la hermana de Peralta, una mujer soltera con un temperamento fuerte y arrogante. La historia comienza a tomar forma cuando una noche llegan a la casa de Peralta dos peregrinos a pedir posada. Peralta pide a su hermana ir por algo de comida para ofrecerle. Su hermana queda pasmada al ver toda la cocina llena de comida, de lo que ella supone es un acto celestial, en agradecimiento a Peralta por su generosidad con los demás. Al día siguiente, Peralta se levanta en la mañana a ver a sus dos huéspedes, pero al buscarlos se da cuenta que se han ido, dejando en suelo una maleta con dinero. Peralta, apurado, corre cuesta arriba para alcanzar a los peregrinos y devolverles el dinero. Al alcanzarlos, estos le dan las gracias por su acto de honestidad y le confiesan su verdadera identidad. No eran dos peregrinos, sino el mismo Dios y San Pedro. Ambos deciden concederle 5 deseos a Peralta, entre los cuales él pide ganar en todos los juegos que él desee, tener la habilidad de ser tan pequeño como quisiese, también pide que el diablo no pueda engañarlo ni en la vida ni en el juego, que muera anciano y no por traición, y por último, que tenga la habilidad de detener a cualquier persona en el lugar que quiera por el tiempo que él desee. Así, Peralta va de pueblo en pueblo, jugando, ganando mucho dinero, pero siempre siguiendo con su gusto por servir a los demás.
y velar por el bien de los más necesitados. Un día llega la muerte a llevarse a Peralta. Él le manda un árbol y la deja horas, días y hasta meses ahí, lo que causa caos en la población, pues nadie muere y la cantidad de habitantes aumenta. En el infierno no hay alma que entre y en el cielo San Pedro no tiene a quien abrirle las puertas. Es por esto que Dios manda a San Pedro al mundo para que Peralta libere a la muerte. Peralta acepta y sigue viviendo para ayudar a los demás y seguir jugando, hasta que un día muere y llega a la entrada del infierno donde ve una larga fila de pecadores listos para ser juzgados y castigados. Peralta entra por una puerta para alejarse de la gente. Acá se encuentra con el diablo muy aburrido. Peralta le propone que jueguen y apuesten almas. Después de ganar muchas veces el humilde Peralta, se le entregan las almas ganadas y comienza el recorrido para llegar a las puertas del cielo. Al llegar, encuentra a San Pedro muy alterado por su llegada con las almas de los pecadores. Después de hablar San Pedro, Dios, algunos santos, santas y una monjita llegan a un acuerdo con respecto a lo sucedido. Dicen a Peralta que esas almas le pertenecían, pero no podían entrar al cielo debido a los pecados cometidos. Deciden dejarlas afuera y suministrarle un infierno nuevo donde pudiera meter sus nuevas almas, y de igual modo una gran cantidad de cuerpos donde se pudieran meter estas almas. En lo que concernió a Peralta, decidió tras una propuesta de Dios envolverse diminuto y quedarse sentado a la derecha de él. En el cuento de Carrasquilla podemos encontrar diferentes símbolos que se mostrarán a continuación. Estos ayudan a entender más a fondo lo que el autor esperaba expresar con el cuento. Peralta vivía en una casa grande pero vieja a las afueras del pueblo, lo que muestra una forma de vida humilde y más campesina, es decir, que está más ligado al ámbito salvaje. Su hermana lo describe como sangre de gusano, lo que se interpreta como alguien que descuida de sí mismo. El gusano es un insecto sucio y desagradable, algo que vive en el piso, está por debajo de los demás, es rastrero, y esto se relaciona con el modo de vida de Peralta. Cuando llegan los peregrinos a su casa, ellos perciben un olor, el cual nunca antes habían percibido. Es un olor agradable y nuevo, lo que nunca se había visto. Muestra cómo se relaciona el olor con los visitantes, en lo desconocido, algo totalmente nuevo para él, algo que no es común en su día a día, pero que puede ser algo puro y sano. También, desde el comienzo de la historia, se ven símbolos relacionados a lo celestial. Cuando la hermana encuentra comida para darles a los peregrinos, ella cambia totalmente su actitud, deja a un lado su arrogancia y comienza a pensar más positivamente. El momento inmediatamente se asocia como un premio dado a Peralta por sus buenos servicios a la comunidad, y así está el premio brindado por el Señor Celestial. Después de levantarse Peralta y ver la maleta con dinero que habían dejado los peregrinos, y con su humildad de siempre, él decide buscarlos para entregárselos. Corre por un camino cuesta arriba, y aunque le cueste trabajo sigue. Esto simboliza como el camino es arduo, pero llega la recompensa, ya que al llegar arriba, por su honestidad, se le premia con 5 deseos. Al comenzar Peralta a ganar dinero con los juegos, se ve como él permanece humilde, sigue viviendo con lo mínimo y ayuda siempre a los demás, mientras que su hermana representa la avaricia, ya que se aprovecha de su hermano y se da grandes lujos sin pensar en los otros. Por otro lado, el que la muerte dejara de hacer su trabajo representa el estancamiento del mundo, ya que en la tierra hay exceso de habitantes y en el cielo y en el infierno no hay movimiento, ya que nadie muere. También se ve cómo la gente deja de ir a la iglesia, pierden la fe y se alejan de la luz, perdiendo así la esperanza. Después de morir, Peralta llega al infierno, que es representado con lo oscuro, lo avaro, lo sucio y el sufrimiento. El diablo representa el inframundo y la oscuridad. También representa el exceso de la avaricia al seguir y seguir apostando almas con Peralta, sin importar que estuviera perdiendo. Al ganar Peralta el juego y al salir del infierno con las almas, se ve de nuevo el símbolo celestial, ya que debe caminar un largo camino para lograr llegar a las puertas del cielo, es decir, esforzarse para lograr el perdón, la belleza y eternidad que el cielo promete. En el cielo los santos, santas y monjas representan no solo la calma, serenidad, paz y pureza, sino también el conocimiento. Además de ser sabios, son letrados. En esta escena se ve representado el lugar deseado por el hombre, un lugar blanco, puro, lleno de conocimiento. Además del lugar, las vestimentas y demás adornos muestran riqueza. Por ejemplo, el oro representa la luz, es decir, lo celestial y lo puro, de nuevo, justo, sano e ilustrado. Al final del cuento se muestra cómo lo celestial es el centro de todo.
Al igual que en Colombia en este momento, la religión es la base, es el centro, es la esencia, es lo deseado por el hombre y así la luz de lo que escribe Carrasquilla en el cuento. Se despliega en el mundo, ilumina todo y representa lo deseado. Tal como se ve en el redondel, donde está rodeado de oro y en el centro del Espíritu Santo, es decir, el centro de la luz del conocimiento y la esencia humana alcanzada. Por último, se puede reconocer que Peralta representa a Jesús, ya que al llegar al cielo no solo salva a los pecadores, se le reconoce su humildad al vivir al servicio de los demás, sin primar su propio bien y finalizando se le asigna su puesto al lado de Dios Padre, reconociendo su pureza y su don celestial absoluto. De esta manera se puede ver cómo a lo largo del cuento, el catolicismo es un aspecto que predomina sobre todos los mensajes que se ven en el texto. La religión influyó una gran parte del uso de símbolos, lo que demuestra la influencia de la Iglesia Católica en los ideales de Carrasquilla. Todo el contexto del momento, donde la educación se basaba en la religión y estaba principalmente en manos de la Iglesia, se ve reflejado en los símbolos como el cielo y el infierno, el diablo y Dios, la avaricia y la generosidad, lo impuro y lo divino, donde siempre se demuestra que el personaje principal, Peralta, sigue el buen camino para llegar al reino de Dios. Además, el sentimiento nacionalista que se dio durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX en Colombia se refleja tanto en el lenguaje coloquial y típico del momento. Después del aumento de la población colombiana, en el año 1870, el desplazamiento hacia las localidades rurales desde las ciudades aumentó, lo que incrementó de igual modo la pobreza en estas áreas. Esto se refleja en la obra, ya que se muestra cómo la sociedad estaba con necesidades económicas y existía un alto nivel de marginados y necesitados que buscaban ayuda en Peralta. Asimismo, Carrasquilla representa el infierno como un lugar de castigo, donde van aquellos que son tramposos, avaros, impuros y que no merecen la perfección y pureza del cielo. Los 5 deseos de Peralta muestran cómo la humildad siempre va a llevar al bien y que no es necesario ostentar lo que uno tiene para ser una mejor persona. Finalmente, lo que se pretende aprender después de la lectura es que las personas que obran el bien, sin pensar en el beneficio propio y que además ayudan a los otros, van a ser recompensados al final. Se demuestra que no siempre el camino va a ser fácil y siempre van a haber obstáculos, pero hay que perseverar y creer en uno mismo para lograr lo que se quiere. Todo esto de la mano de Dios.